¿Qué pasaría si un simple desacuerdo se convirtiera en un acto irreversible? ¿O si una mentira bien planeada desmoronara vidas enteras? Estos casos no son solo historias, son realidades tan estremecedoras que no creerás hasta dónde puede llegar el odio, el engaño o la ira descontrolada. Desde homicidios inimaginables hasta fraudes que desafían la lógica, cada escena que estás a punto de conocer revela lo peor de la humanidad en su forma más cruda. Prepárate para explorar los límites más oscuros del comportamiento humano, donde cada decisión trae consigo un precio aterrador. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde puede llegar el caos? ¿Cómo un simple conflicto entre vecinos terminó en una tragedia irreversible? Todo comenzó como una disputa vecinal aparentemente insignificante, algo que podría haber sido resuelto con una conversación. Pero el verano del año 2024 en Ocala, Florida, guardaba un desenlace que estremecería a toda la nación. Susan Lawrence, una mujer blanca de 62 años, no soportaba a los niños que jugaban cerca de su casa. Sus constantes quejas, insultos y provocaciones llenaron de tensión al vecindario, pero nadie imaginó hasta dónde estaba dispuesta a llegar. A.J. Owens, una madre afroamericana de 35 años, siempre había tratado de mantener la calma. Sin embargo, cuando los insultos racistas de Lawrence fueron dirigidos a sus hijos y la situación escaló al lanzamiento de objetos, Owens decidió enfrentarla. Lo que sucedió después cambiaría la vida de 4 niños para siempre. Esa tarde, Owens se acercó a la casa de Lawrence. Su intención era exigir explicaciones, pero la tensión ya estaba desbordada. Desde el otro lado de una puerta cerrada, Lawrence gritó palabras llenas de odio. Cuando Owens golpeó la puerta para obtener una respuesta, un solo disparo atravesó la madera, directo a su pecho. Su hijo pequeño estaba allí, presenciando el horror. La madre, que había salido de casa desarmada, perdió la vida en ese instante. La defensa de Susan Lawrence no tardó en llegar, y como suele suceder en casos polémicos, la ley Stand Your Ground de Florida se convirtió en el centro del debate. Lawrence afirmó que había disparado en defensa propia, alegando sentirse amenazada. Pero, ¿cómo puede alguien ser una amenaza cuando está al otro lado de una puerta cerrada y sin armas? El juicio fue tan intenso como desgarrador. Vecinos, activistas y miembros de la comunidad afroamericana recordaron incidentes previos que pintaban a Lawrence como alguien que disfrutaba infundir miedo. Testimonios revelaron cómo tocaba la bocina sin razón, reproducía música a un volumen ensordecedor y agitaba armas para asustar a los niños. Era evidente que lo que sucedió no fue un acto de defensa, sino una tragedia alimentada por el odio. El jurado no tardó mucho en deliberar. Después de escuchar las pruebas y los desgarradores relatos, declararon a Lawrence culpable de homicidio involuntario. Ahora enfrenta hasta 30 años de prisión, pero para los 4 hijos de A.J. Owens, la justicia nunca devolverá a su madre. La comunidad, aún conmocionada, busca aprender de esta tragedia. La violencia y el racismo pueden escalar rápidamente si no se abordan con decisión. Pero una pregunta permanece, inquietante y sin respuesta. ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que la humanidad aprenda a detener el odio? El día en que un viaje ordinario se convirtió en una caótica persecución policial. Había algo extraño en la forma en que aquel Hyundai azul serpenteaba por la autopista 54 en Nuevo México. Los conductores que compartían el camino notaron que el vehículo se desviaba peligrosamente, acelerando más allá de los límites permitidos. Lo que al principio parecía una distracción, pronto se transformó en una preocupación seria. Jamie Granger, la mujer detrás del volante, no estaba simplemente perdida en sus pensamientos. Estaba completamente fuera de control. Cuando 2 patrullas de policía se acercaron para detenerla, comenzó una de las persecuciones más caóticas que el Estado había visto. Granger, negándose a detenerse, pisó el acelerador, desafiando no solo las leyes de tránsito, sino también a los oficiales que intentaban contenerla. Los minutos parecían eternos, mientras el Hyundai volaba por el asfalto, acercándose peligrosamente a otros vehículos. Finalmente, a unos 30 kilómetros del inicio de la persecución,
la policía encontró el auto estacionado en una gasolinera cerca de la pista de carreras de Tularosa. Dentro de la tienda, Granger intentaba actuar con calma, como si nada hubiera ocurrido. Pero su actuación no engañó a nadie. Los oficiales notaron rápidamente su estado alterado y el fuerte olor a alcohol que la rodeaba. Cuando intentaron interrogarla, su actitud se transformó en una mezcla de rabia y arrogancia, soltando frases como «Déjame ir, no hice nada». A pesar de su evidente estado de ebriedad, Granger insistió en que no había bebido ese día y aceptó someterse a una prueba de sobriedad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los resultados hablaran por sí mismos. Falló estrepitosamente. Lo que siguió fue una serie de momentos tensos en los que intentó manipular la situación, pidiendo acceder a su auto para sacar su teléfono. Sin embargo, los policías, bien entrenados, sospechaban que algo más podría estar oculto. Y no se equivocaron. Dentro del vehículo encontraron 2 botellas de licor fuerte, una de ellas ya medio vacía. Las evidencias eran contundentes, pero Jamie no estaba lista para rendirse. Cuando los oficiales intentaron esposarla nuevamente, desató toda su furia, resistiéndose físicamente y lanzando insultos a quienes intentaban contenerla. Sus gritos y amenazas no solo pusieron a prueba la paciencia de los oficiales, sino que también llevaron a que los cargos en su contra se multiplicaran. Una vez llevada a la oficina de la Policía Estatal de Nuevo México, el drama continuó. A pesar de estar rodeada por agentes experimentados, Granger persistió en su comportamiento errático, ganándose un nuevo cargo por asalto a un oficial. Cuando finalmente fue trasladada al centro de detención del condado de Otero, ni siquiera allí mostró signos de arrepentimiento. Sus continuas rabietas y amenazas solo reafirmaron lo que ya era evidente. Jamie Granger se encontraba en el peor día de su vida, un día que terminaría costándole caro. El tribunal no tuvo piedad. Los múltiples cargos de conducción bajo los efectos del alcohol, asalto a un oficial y resistencia a la autoridad acumularon penas que la llevaron directamente a prisión. Pero lo más inquietante de esta historia no son solo los cargos ni las consecuencias legales, sino la reflexión que deja detrás. ¿Qué hace que alguien cruce todos los límites, incluso cuando las señales de peligro son tan claras? Granger se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo una decisión impulsiva, alimentada por el alcohol y la imprudencia, puede transformar un día común en una tragedia legal. ¿Qué pasaría si los oficiales no hubieran actuado tan rápido? Esa es una pregunta que nadie quiere responder. Una grabación silenciosa que cambió la vida de todos los involucrados. ¿Qué podría suceder cuando alguien decide filmar una escena de caos? En el verano del año 2020, en una tienda Pier 1 en Jacksonville, Florida, se desencadenó un incidente que no solo marcó un punto de inflexión para los involucrados, sino que también expuso al mundo las consecuencias de actuar sin control. Deborah Hunter, una mujer de mediana edad, ingresó al establecimiento con un objetivo simple: resolver una disputa de devolución. Sin embargo, lo que parecía una situación común escaló rápidamente hasta convertirse en un ejemplo de cómo el comportamiento humano puede desencadenar una tormenta pública. Hunter, visiblemente molesta, comenzó a gritar a los empleados de la tienda, exigiendo que procesaran su devolución. El problema era claro. No llevaba el producto físico, sino una foto en su teléfono, lo que hacía imposible cumplir con su solicitud. Su frustración aumentó con cada negativa y su rabia se desbordó. Insultos, maldiciones y amenazas llenaron el ambiente, haciendo que la atmósfera fuera tan tensa que incluso los clientes se sintieron en peligro. En ese momento, una mujer llamada Heather Sprague, quien luchaba contra un cáncer cerebral y llevaba meses saliendo únicamente por estrictas necesidades, observó lo que ocurría desde la distancia. Su preocupación creció al ver el comportamiento agresivo de Hunter y decidió sacar su teléfono para grabar la escena, esperando disuadirla de su actitud. Una heredera falsa que estafó a todos en su camino. No todas las historias de engaño comienzan en oficinas oscuras o callejones sombríos. Algunas surgen en lujosos hoteles de Nueva York, rodeadas de glamour y promesas que nunca se cumplirían. Anna Sorkin, conocida como Anna Delvey, no era quien decía ser.
Bajo una fachada de confianza y elegancia, esta joven rusa tejió una red de mentiras tan elaborada que estafó a la élite de la ciudad, dejando tras de sí un rastro de desconfianza y deuda. Pero ¿cómo logró engañar a tantas personas durante tanto tiempo? La historia de Anna comenzó en Europa, donde afirmó ser una heredera alemana con un fondo fiduciario de 60 millones de euros bloqueado en cuentas extranjeras. Este relato, acompañado de documentos falsificados que ella misma producía con Microsoft Word, convenció a los más escépticos. Con estas pruebas manipuladas, consiguió acceso a los círculos sociales más exclusivos, donde frecuentaba galerías de arte, restaurantes de lujo y organizaba eventos que alimentaban su fachada. Uno de los momentos más sorprendentes ocurrió en el año 2017, cuando Anna invitó a 3 amigas a un viaje todo incluido a Marruecos, hospedándose en el prestigioso hotel La Mamounia con una tarifa de $7.000 por noche. Pero lo que parecía ser una escapada de ensueño rápidamente se convirtió en una pesadilla financiera para una de sus acompañantes, Rachel DeLoach Williams. Cuando las tarjetas de crédito de Anna fueron rechazadas, manipuló emocionalmente a Rachel para que pagara la factura de $62.000 con la promesa de reembolsarla. Esa promesa, como muchas otras, nunca se cumplió. Mientras su red de mentiras se expandía, también crecía el número de instituciones y personas estafadas. Bancos, hoteles y socios financieros fueron víctimas de su habilidad para manipular y embaucar, acumulando deudas que ascendieron a más de $275.000. Su audacia no conocía límites y cada paso que daba parecía consolidar su imagen de poder y riqueza. Sin embargo, todo se derrumbó cuando Rachel, decidida a buscar justicia, colaboró con las autoridades para organizar una operación encubierta que resultó en el arresto de Anna. En el juicio, la frialdad de Anna fue tan evidente como perturbadora. Durante cada audiencia, llegaba vestida con trajes de diseñador, dejando claro que incluso en sus momentos más bajos estaba más preocupada por su imagen que por sus crímenes. Finalmente, en el año 2019, Anna fue condenada por múltiples cargos, incluyendo hurto mayor, y sentenciada a entre 4 y 12 años de prisión. Pero incluso tras las rejas, mantuvo su actitud desafiante. Declaró en entrevistas que la prisión era una pérdida de tiempo y que las acusaciones en su contra eran un insulto a su inteligencia. Tras cumplir solo 2 años, fue puesta en libertad condicional, pero su historia estaba lejos de terminar. Poco después, las autoridades de inmigración la detuvieron por exceder el tiempo permitido en su visa. Anna, en su estilo característico, decoró su tobillera de monitoreo con diamantes de imitación, transformándola en un accesorio más de su colección. El legado de Anna Sorkin es un recordatorio de que incluso las mentiras más elaboradas tienen un límite. Y aunque logró vivir como una reina por un tiempo, finalmente su imperio de falsedades se derrumbó. ¿Quién podría confiar en alguien que convierte cada interacción en una oportunidad para manipular? Esa es la pregunta que sigue resonando entre quienes la conocieron y, lamentablemente, entre quienes confiaron en ella. El desafío de un juez que terminó en un desenlace inesperado. Hay días en que la arrogancia puede destruirlo todo. El año 2013 quedó marcado por un incidente en un tribunal de Miami, donde Penélope Soto, una joven de apenas 18 años, cometió un error que la convirtió en el centro de atención mundial. Con su actitud despreocupada y desafiante, desafió no solo la autoridad del juez, sino también las reglas más básicas del respeto. ¿Cómo puede una simple audiencia transformarse en una lección inolvidable? Soto había sido arrestada por posesión de Xanax, un caso aparentemente rutinario. Sin embargo, cuando compareció ante el juez Jorge Rodríguez Chomat, su comportamiento cambió la dinámica por completo. Vestida con el característico mono naranja de prisión, Penélope se presentó en el tribunal como si estuviera en un lugar de poca importancia. Entre risas y gestos exagerados, parecía más interesada en burlarse de la situación que en enfrentarse a las graves consecuencias que la esperaban. Cuando el juez le preguntó el valor de sus joyas, Penélope respondió con una actitud desdeñosa, acompañada de risas que resonaron en la sala. Fue entonces cuando el juez le advirtió que no estaba en un club, sino en un tribunal. Pero ella, lejos de tomar en serio la advertencia, continuó con su comportamiento.
El juez le fijó una fianza de $5,000, dejando claro que esperaba que tomara la situación con mayor seriedad. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó al final de la audiencia. Mientras Penélope se retiraba, no pudo resistir el impulso de lanzar un gesto ofensivo al juez, acompañado de una grosería que resonó en toda la sala. Ese momento fue decisivo. El juez, visiblemente molesto, llamó a Soto de regreso y aumentó su fianza a $10,000, explicando que la sanción era una lección por su falta de respeto. Pero la historia no terminó ahí. Cuando Penélope respondió con un tono sarcástico al incremento de la fianza, el juez la declaró en desacato criminal directo y ordenó que cumpliera 30 días en la cárcel. Fue un giro inesperado que no solo impactó a Soto, sino que también se volvió viral. El video del incidente, captado por las cámaras del tribunal, recorrió el mundo, convirtiéndola en un ejemplo de cómo la arrogancia puede tener consecuencias desastrosas. Penélope no dejó que esta experiencia la definiera de manera negativa. Después de cumplir con un programa de rehabilitación para el abuso de Xanax, trabajó para obtener su diploma de equivalencia secundaria con el apoyo de su familia. La joven, que alguna vez fue conocida por su comportamiento arrogante, se convirtió en un recordatorio de que las segundas oportunidades pueden transformar vidas. Sin embargo, este incidente sigue siendo una advertencia poderosa. En un tribunal, el respeto y la humildad son esenciales. Y mientras muchos recuerdan a Penélope como la joven que desafió a un juez, otros la ven como un ejemplo de cómo aprender de los errores y reconstruir una vida marcada por un mal momento. ¿Cuántos otros aprenderán esta lección antes de que sea demasiado tarde? Una discusión en el tribunal que desencadenó un caos inesperado. A veces, una sala de tribunales puede ser el escenario de las emociones más intensas, pero lo que sucedió con Melissa Hardwick en el año 2011 superó cualquier límite imaginable. Lo que debería haber sido una audiencia por un caso de violencia doméstica terminó convirtiéndose en un espectáculo de gritos, amenazas y consecuencias legales devastadoras. Todo comenzó con un simple desacuerdo, pero en cuestión de minutos, la situación escaló hasta volverse completamente incontrolable. Hardwick llegó al tribunal, aparentemente preparada para defenderse en una audiencia que su exesposo había solicitado. En la sala, la jueza Jennifer Edwards escuchaba atentamente mientras el hombre explicaba por qué había pedido una orden de restricción contra Hardwick. Sin embargo, Melissa no podía contenerse. En lugar de escuchar, interrumpía constantemente, ignorando las advertencias de la jueza para que se mantuviera en silencio. Cada intervención de Hardwick era más agresiva que la anterior. Su tono se alzaba sobre el de los demás, y sus palabras estaban cargadas de enojo. Finalmente, después de repetidas advertencias, la jueza declaró que su comportamiento era una falta de respeto hacia el tribunal y la condenó a 10 días de cárcel por desacato. Pero ese fallo no fue suficiente para detener la tormenta. Cuando los oficiales se acercaron para escoltarla fuera de la sala, Hardwick perdió completamente el control. Entre gritos y forcejeos, desató una escena caótica que dejó a todos en estado de shock. Los oficiales lucharon por contenerla mientras ella continuaba gritando y resistiéndose. La tensión en el tribunal era palpable y la jueza, visiblemente incómoda, observaba cómo la situación se salía de control. El arrebato de Hardwick no solo le costó los 10 días iniciales de cárcel. Su comportamiento violento dio lugar a nuevos cargos, incluyendo intimidación de un participante legal, resistencia al arresto y hasta amenazas terroristas. En lugar de enfrentar un simple desacato, ahora se enfrentaba a un panorama mucho más complicado. Finalmente, la jueza tomó una decisión drástica. Melissa fue condenada a 120 días de cárcel y la orden de restricción solicitada por su exesposo fue aprobada de inmediato. Lo que comenzó como una audiencia rutinaria terminó siendo un recordatorio de cómo las emociones descontroladas pueden transformar cualquier situación en un desastre legal. Pero el impacto no terminó ahí. El caos en la sala del tribunal quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes, y Melissa Hardwick se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando la ira se apodera de alguien en el momento menos oportuno. Sus gritos resonaron no solo en los pasillos de aquel edificio, sino también en los ecos de su vida posterior,
marcada por las consecuencias de ese fatídico día. ¿Qué podría haber pasado si Hardwick hubiera escuchado y mostrado calma? Esa es una pregunta que nunca tendrá respuesta. Pero su historia sirve como advertencia. Cuando cruzas los límites en un tribunal, no solo desafías la autoridad, desafías tu propio futuro. Un delito impensable que sacudió a todo un país. ¿Cómo puede alguien descender a un nivel tan oscuro que el mundo entero quede horrorizado? En el año 2022, un crimen espeluznante puso a Wisconsin bajo los reflectores internacionales. Taylor Shabusines, una mujer con un historial de comportamiento errático, cometió un acto tan macabro que no solo desafió la comprensión humana, sino que también dejó una marca indeleble en la justicia. Esta no es una historia cualquiera. Es una que genera inquietud y una mezcla de emociones imposibles de ignorar. Todo comenzó con un informe de desaparición. Shad Thirion, un hombre joven con toda una vida por delante, fue reportado como desaparecido después de una noche que debía haber sido como cualquier otra. Pero los detalles que surgieron posteriormente dejaron claro que esta no era una desaparición ordinaria. Los restos de Thirion fueron encontrados desmembrados en una residencia y el horror apenas comenzaba a revelarse. Las investigaciones llevaron rápidamente a Taylor Shabusnes, quien no solo confesó el crimen, sino que ofreció detalles perturbadores que estremecieron a todos los involucrados. Según su declaración, Shabusines había estado bajo la influencia de drogas la noche del incidente, lo que, según ella, la llevó a cometer un acto que desafía cualquier explicación racional. En un acto de frialdad extrema, continuó interactuando con el cuerpo sin vida de Thirion antes de desmembrarlo y esparcir sus restos por diferentes áreas de la casa. ¿Qué lleva a alguien a cruzar una línea tan grotesca y devastadora? Esa es la pregunta que resonaba entre los investigadores y el público. Finalmente, en el verano del año 2023, un jurado unánime declaró a Taylor culpable de homicidio en primer grado, mutilación de un cadáver y agresión sexual en tercer grado. La sentencia fue contundente. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez, al emitir el fallo, declaró que el crimen de Shabusines era una afrenta a la decencia humana y que proteger al público de ella era una prioridad absoluta. Hoy, Taylor Shabusines permanece en la institución correccional Teichida, un recordatorio vivo de cómo la ira y el descontrol pueden alcanzar niveles inimaginables. Pero la verdadera pregunta que queda en el aire es, ¿cómo puede alguien volver de un abismo tan profundo? Este caso no solo dejó un vacío en una familia devastada por la pérdida, sino que también planteó preguntas sobre los límites de la redención y la justicia. Una maestra del engaño que durante 25 años evadió a la justicia. Algunas personas logran esconderse tras una máscara durante tanto tiempo que sus verdades se vuelven casi imposibles de desentrañar. Este es el caso de Kimberly Kessler, quien durante 25 años vivió bajo múltiples identidades falsas, moviéndose como un fantasma entre estados y construyendo una vida de mentiras. Pero en el año 2018, la desaparición de una mujer inocente reveló la magnitud de sus oscuros secretos. Kessler había estado trabajando en la peluquería Tangles en Florida bajo el nombre de Jennifer Seibert, una identidad que tomó prestada de una niña fallecida. Entre sus compañeros de trabajo estaba Jolene Cummings, una mujer conocida por su amabilidad y dedicación a su familia. Nadie imaginaba que Kessler, quien parecía simplemente reservada, se convertiría en la principal sospechosa de un caso que conmocionaría a la comunidad. Todo comenzó cuando Jolene Cummings desapareció tras un turno de trabajo. Las alarmas se encendieron rápidamente, ya que no era común que dejara a sus hijos sin aviso. Las primeras pistas llevaron a los investigadores a una serie de imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a Kessler conduciendo el auto de Jolene hacia un estacionamiento. Pero esto era solo el comienzo. Las autoridades registraron la peluquería Tangles y encontraron evidencia perturbadora. Rastros de sangre que pertenecían a Jolene, detectados mediante luminol. Este descubrimiento fue suficiente para centrar la investigación en Kimberly. Días después, fue encontrada viviendo en su automóvil en un área de descanso,
en condiciones que solo aumentaron las sospechas sobre su participación en el caso. Durante los interrogatorios, Kessler mantuvo una actitud evasiva y desafiante. Afirmó haber llevado una vida de fuga desde que era adolescente, adoptando identidades falsas y evitando cualquier conexión real con su pasado. Su historia incluía detalles sorprendentes, como haber tomado su identidad de una lápida, pero lo que más inquietaba era su falta de remordimiento. El caso de Kimberly Kessler no solo reveló el asesinato de Jolene, sino también un patrón de comportamiento que sugería una peligrosa combinación de manipulación y frialdad. A medida que el juicio avanzaba, su comportamiento errático se hizo evidente. Negarse a comer, arrojar heces en su celda y atacar verbalmente a los oficiales eran solo algunos de los incidentes que definieron su tiempo bajo custodia. En diciembre del año 2021, Kimberly Kessler fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez describió su comportamiento como una amenaza persistente y aseguró que su encarcelamiento protegería al público de futuros daños. La historia de Kessler es un recordatorio aterrador de cómo una vida de engaño puede terminar en una tragedia devastadora. Aunque se necesitaron 25 años para descubrir su verdadero rostro, al final, las mentiras siempre encuentran su límite. ¿Qué otros secretos habrán quedado ocultos en la sombra de su pasado? Es una pregunta que continúa resonando en quienes conocieron su historia. El plan perfecto que terminó en desgracia. No siempre lo planeado sale como se espera, pero pocas veces un plan tan retorcido lleva a dos personas directamente a la ruina. En el año 2016, Diana Lovejoy, una madre aparentemente devota, junto con su amante y cómplice, Weldon McDavid, idearon un complot que resultó tan intrincado como devastador. Lo que comenzó como un intento por ganar una disputa de custodia terminó en un acto que conmocionó a la comunidad de Carlsbad, California. Todo comenzó con una amarga separación entre Diana y su esposo, Greg Mulvihill. En un intento desesperado por inclinar la balanza a su favor en la batalla legal, Lovejoy acusó a Greg de abuso, pero tras una investigación, esas acusaciones fueron desestimadas. La derrota no fue suficiente para detener a Diana, quien recurrió a un plan mucho más oscuro. Fue entonces cuando apareció McDavid, un exmilitar entrenado en tácticas de combate y experto tirador. Diana lo conoció mientras entrenaba en un campo de tiro y lo convenció de ayudarla a ejecutar un plan que, según ella, protegería a su hijo. La idea era simple, pero siniestra: atrapar a Greg en un encuentro que terminaría con su desaparición. El complot se puso en marcha una noche de septiembre, cuando McDavid contactó a Greg utilizando un teléfono quemador comprado por Lovejoy. Fingiendo ser un investigador privado, le prometió entregar pruebas que Diana podría usar en su contra. Greg, sin sospechar, accedió a reunirse en un sendero oscuro cerca de la avenida Soledad. Acompañado de un amigo y armado solo con una luz de bicicleta y un bate de béisbol, Greg acudió al lugar señalado. Cuando Greg iluminó el sendero con su linterna, McDavid emergió de los arbustos, camuflado y armado con un rifle de alta precisión. En un instante, disparó, pero el proyectil solo alcanzó el hombro de Greg, quien logró escapar con vida. El intento de asesinato fallido dejó pruebas suficientes para conectar a McDavid con Diana. El juicio fue un espectáculo lleno de revelaciones. Los fiscales expusieron cómo Diana manipuló a McDavid, apelando a sus emociones y utilizando el conflicto de custodia como justificación. Pero los argumentos no convencieron al jurado. Las pruebas eran contundentes. Mensajes de texto, recibos y el testimonio de Greg pintaron un panorama claro. Ambos fueron declarados culpables de conspiración para cometer asesinato e intento de asesinato premeditado. Diana Lovejoy fue sentenciada a entre 26 años y cadena perpetua, mientras McDavid recibió una condena más severa, de 50 años a perpetuidad. Al escuchar el veredicto, Diana se desplomó en la sala del tribunal, incapaz de procesar las consecuencias de su plan. El racismo que no pudo escapar de la justicia. Algunos actos de odio son tan extremos que ni siquiera el tiempo puede borrarlos. En el año 2020, Susan Kraft, una mujer residente de Florida,
desató una ola de terror contra una pareja interracial que vivía en su vecindario. Sus acciones, llenas de racismo y desprecio, no solo expusieron los límites de su odio, sino que también la llevaron a enfrentar todo el peso de la justicia. Todo comenzó con una serie de cartas anónimas que llegaron al buzón de Makela y Connie Paineda, una pareja que recientemente se había mudado al barrio. Las cartas, escritas con insultos racistas y amenazas explícitas, eran solo el inicio de una campaña de hostigamiento que rápidamente escaló. Kraft no se detuvo ahí. Llegó al extremo de enviar balas junto con sus amenazas, dejando claro que no se trataba de simples palabras. Los ataques se volvieron aún más perturbadores cuando Kraft pintó esvásticas y la palabra prohibida con N en la entrada de la casa de los Pineda. Las cámaras de seguridad capturaron imágenes que confirmaron la responsabilidad de Kraft en estos actos de vandalismo. Pero incluso con estas pruebas, su odio no parecía tener límites. Cuando las autoridades federales intervinieron y le ordenaron que cesara todo contacto con la pareja, Kraft no solo ignoró la orden, sino que la violó repetidamente. Durante los meses que siguieron, los Pineda vivieron con miedo constante. Cada día que pasaba, la posibilidad de un ataque violento parecía más cercana. Finalmente, en el año 2023, las acciones de Kraft culminaron en un juicio que dejó al descubierto la magnitud de su desprecio. En el tribunal se presentó evidencia que incluía las cartas amenazadoras, las imágenes de las cámaras y los testimonios de los Pineda. Kraft fue declarada culpable de múltiples cargos, incluyendo comunicaciones amenazantes y violación de órdenes de restricción. El juez, visiblemente conmovido por el sufrimiento de la pareja, describió los actos de Kraft como viles, crueles y perturbadores. La sentencia fue clara: 9 años de prisión, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Hoy, la historia de Kraft se cuenta como un recordatorio de que el odio y el racismo no pueden quedar impunes. Sus actos no solo destruyeron su vida, sino que también reforzaron la importancia de la justicia en la lucha contra los prejuicios. ¿Cuánto daño más habría causado si no hubiera sido detenida? Es una pregunta que persiste en el aire, mientras los Pineda intentan reconstruir su vida con la esperanza de un futuro más seguro.